Usted lo conoce bien. Querido Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, oye, a ver, ¿cómo estás viendo las expresiones de empresas, de legisladores, de funcionarios de gobierno del federal? ¿Cómo se está viendo este proceso en México, sobre todo el tema de la reforma judicial? Pues mira, Mario, hay preocupación y la podemos clasificar en tres o cuatro dimensiones. La primera, y me parece que es la más grave o la más preocupante, sobre todo para el gobierno central de Estados Unidos, para la Casa Blanca en concreto y para todo el sistema de seguridad, es que hay una preocupación de seguridad nacional que se combina con una preocupación ideológica. Es decir, esta renuncia Ujú. que se hace a reconocer, ¿no?, criterios legales de transparencia, de revisión de los acuerdos comerciales y a la falta de toda digamos, clima de certeza que hoy no se va a tener de aprobarse toda la propuesta y toda la reforma, ha acercado mucho a China, a México. China ha aumentado sus inversiones. En el caso de México ya es el segundo país en el que invierte en la región, mientras que la balanza comercial con Estados Unidos se mantiene y aquello que sería, Mario, una revisión de Ujú. lo que sería el TEMEC en 2026, pues va a ser una renegociación con estas Mm. condiciones. Y lo preocupante ahí es que, digamos, con la puerta abierta hacia China, es que el discurso del gobierno mexicano cambia a una posición abiertamente anti-Estados Unidos y que eso, digamos, abra la puerta a cambio de condiciones ideológicas, cosa que no había ocurrido. Entonces, es una primera. La segunda es evidentemente una preocupación comercial empujada principalmente por las principales industrias, sobre todo el sector manufacturero, el sector minero, ¿no?, que están empujando al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio a que tomen medidas, no solamente para ver si hay condiciones para las nuevas inversiones, sino para las que ya están en México, Mario. Este es un tema muy delicado porque ante la incertidumbre de qué va a pasar o quién va a dar garantías de que el gobierno mexicano de repente no favorezca solamente a las contrapartes mexicanas en caso de una disputa, es Claro. una de las grandes preocupaciones y eso lo están empujando mucho los grupos. Pero hay una tercera dimensión, Mario, que no habíamos visto y que es esta dimensión de cabildeo interno que están haciendo empresas mexicanas, inclusive varios jueces y miembros de la Corte han estado muy presentes en Estados Unidos para empujar, ¿no?, con mensajes, Ujú. con participación en radio, en medios de comunicación, se les ha abierto las puertas para hacer México como una especie de caso, ¿no?, para Mira, que haga el cabildeo. en Estados Unidos. En Estados Unidos, así es, porque la preocupación de estos grupos es concreta, es decir, México ante la presencia de asuntos, digamos, internacionales, como el caso de Israel y el caso de Ucrania, no pinta. Y yo creo que Estados Unidos, Mario, está pagando esta indiferencia que ha tenido con la administración de López Obrador y haberse esperado hasta el último, ¿no? En este intercambio que hizo por, mientras tú me controles la frontera, yo, digamos, como que dejo pasar algunas cosas en términos de, digamos, amenazas al proceso democrático y hoy están viendo las consecuencias. Entonces, ¿qué ha traído esto? Que hay empresas mexicanas, que hay legisladores mexicanos, que hay actores políticos interesados en que se detenga esta reforma por lo obvio, por cuestiones, digamos, económicas. Pero hay un problema, Mario. México no tiene un PAC, un comité de acción política per se Claro. importante que puede influir, a diferencia de Israel, por ejemplo. Y no lo tiene porque no había necesidad y Ujú. porque el sector empresarial mexicano aquí no es lo suficientemente pesado. Las empresas mexicanas se tienen que agregar, digamos, Ya. a las condiciones de las industrias y es la manera que presionan. Y eso le ha abierto la oportunidad, y con esto cierro este comentario, Mario, a gobernadores como Texas, como el gobernador Ujú. Abbott, que está llamando la atención y hace un par de semanas, una semana, tuvo reuniones con empresas mexicanas que ya operan aquí para ofrecerles condiciones inmejorables para que si se quieren Vaya. salir de México y se quieren venir para acá, para Texas, lo hagan. Entonces, este es un, digamos, ejemplo que el gobernador Abbott pone de entrada Ok. para todos los estados fronterizos. Entonces, esas son las condiciones en las que se está viendo ahorita y la preocupación que distintos sectores y grupos de poder de Estados Unidos tienen con lo que está ocurriendo en Fíjate qué México. interesante esto que dices, Edgar. Yo no lo tenía en el radar, que no solamente es un asunto de que no vengan inversiones, sino de que quien está leyendo ya como una oportunidad para atraer inversiones que están en México hacia Estados Unidos, eh, condiciones de certeza, digamos, por esto que tú apuntabas, un juez que llegó por voto popular de una controversia entre una empresa extranjera y una empresa mexicana, ¿a quién le daría la razón si la lógica es lo popular?
cualquier juez que vote a favor de una empresa extranjera quizá no tendría la simpatía, aunque sea lo correcto desde el punto de vista legal. Ahora, esto que dices de que Estados Unidos no ha estado mirando lo que pasa en México tiene que ver con su proceso interno. Y esta semana va a ser importante por lo que viene este martes de votación en México de la reforma judicial, y en Estados Unidos martes importante también. Así es, viene el primer debate, yo creo que va a ser el primer y último debate, ¿no? Va a ser la primera vez que Kamala Harris y Donald Trump se encuentran, se conocen, ¿no? Y va a ser muy importante, Mario, porque lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido incrementos muy pobres en términos de las distancias de preferencias electorales de Kamala Harris con respecto a Donald Trump. Podríamos decir que están estancados, es decir, la diferencia es de 1.4 o 2%, las más halagüeñas, y en el caso de Trump mantiene diferencias importantes en los estados péndulo importantes para ganar, como el estado de Pensilvania, en donde tiene 2 puntos porcentuales arriba de Kamala Harris. Entonces, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Cómo llegan a este día del debate? Kamala Harris solamente tuvo una exposición mediática, Mario, en una entrevista con CNN, y ha sido altamente criticada esa estrategia porque no se le ha dado la oportunidad, primero, de entrenarse, ¿no? En términos de debate, de responder a preguntas, digamos, más agresivas, cosa que CNN no hizo, por cierto. Sí. Mientras que Donald Trump dio 3, 4 entrevistas y él ya, esta sería la 7ª vez que entra a un debate y Kamala Harris va a ser su primero. Entonces, Kamala Harris llega a una desventaja en términos de práctica y de exposición mediática. Hay medios, y este es el comentario que se hace en algunos medios de comunicación, que se sienten un poco desplazados, ¿no? Porque Kamala Harris no les ha dado la palabra, y a mí me parece que esta falta de exposición tiene eco en el votante en un solo evento. No la conocen. Y al no conocerla, no saben cuál es el futuro o la gran diferencia de Kamala Harris, porque su campaña se ha orientado a señalar que Donald Trump no es confiable. Pero no sabemos que sí es lo que Kamala Harris representa, y esa es su gran oportunidad. Mientras que Trump en este martes, él tiene que ser lo que va a ser, y la apuesta de Trump es demostrar que Kamala Harris es una persona que miente, es una persona que no dice lo que es, y sobre todo la línea, para mi gusto, de ataque más importante es que Kamala Harris no va a tener la capacidad de generar o de restablecer, según los dichos de Trump, a una economía fuerte y mantener una economía, digamos, próspera para todos. Oye, eso, perdón que te interrumpa ahí. En el tema económico, ¿qué estás viendo? Sabemos que es una variable que siempre pesa. Se había hablado mucho de la desaceleración de la economía de Estados Unidos. No había ocurrido, digamos, o por lo menos no como se temía, pese a los incrementos de las tasas de interés allá en Estados Unidos. Pero los últimos datos que vimos apenas esta misma semana, el viernes, datos sobre creación de empleo, parece que ahora sí se está viendo finalmente este enfriamiento que se había un poco provocado por el combate a la inflación, que logró frenar la inflación, pero que parece que también tiene este lado de impacto, digamos, en la creación de empleo, ¿no? Pues Mario, ahí a pesar de que disminuyó la inflación, se creó empleo, a pesar de que la creación de empleo, como bien dices, se enfrió y no fueron los números que se esperaban, pero digamos fueron mejoras, no ha hecho eco en la mente del votante, porque hay que entender que el votante no investiga esos datos. Una vez que surgen, para el votante las referencias son muy sencillas, es decir, si yo voy al supermercado y la diferencia entre mi sueldo con lo que pago hoy, con lo que antes pagaba de la pandemia, es abismal, entonces la economía no está bien. Entonces, estas sensibilidades o estas distinciones son para expertos, Mario, no para el gran, digamos, el gran margen de población que sobre todo está indecisa. Aquí el problema es la figura de Joe Biden, porque Joe Biden representa, ¿no? Y eso lo podemos entender por sus márgenes de aprobación tan bajos, que no van a levantar y no levantaron pese a todo lo que pudo haber logrado, no solamente en términos económicos, sino en otros términos políticos. Y al vincular a Kamala Harris con eso, lo que no está claro es si ella va a ser capaz de mejorar esa economía, y tienen en este imaginario, ¿no?, este posicionamiento que ha logrado bien hacer Donald Trump, a pesar de que hay varios estudios que demuestran lo contrario, que con él la economía va bien. Y aquí es un tema de futuro, Mario, aquí es un tema de quién me va a garantizar que la economía va a estar mejor. Con Trump la narrativa está clara, ya sabemos de qué se trata. Puede ser un hombre que miente, puede ser un hombre, pero se tiene esta idea de que con él la economía fue bien, y Kamala Harris sigue siendo una interrogante. Ese es un tema que va a tener que aclarar durante el debate, Mario. Y llega finalmente con alrededor de $150 millones más en la bolsa que Donald Trump.
tiene un récord de haber levantado ahora más de 600 millones en la bolsa. Pero lo que estamos viendo es que esos 600 millones en la bolsa ya no le están alcanzando para aumentar más sus puntos porcentuales y esa es la razón que explica por qué el debate es muy importante. Bueno, pues habremos de estar pendientes este martes. Ya lo estaremos comentando. Gracias, Edgar. Gracias, Mario. Un saludo. Gracias, Edgar Rodríguez. Y gracias a usted, como siempre, por acompañarnos aquí en la Agenda Pública. Le invito a que siga con toda nuestra programación en Foro y nos vemos el próximo domingo, que vaya que va a haber material para analizar en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, una magnífica semana.